Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Destino Valle del Mantaro. Hoy hablaremos específicamente de este río, del río Mantaro, y asimismo por qué se le conoce como el río de los mil nombres. Bienvenidos a nuestro canal y disfruten de este video. El río Mantaro no siempre se ha llamado de esta manera, ya que la actual denominación de río Mantaro recién data desde inicios del siglo XX, ya que desde épocas antiguas, tanto los cronistas, historiadores y las personas que han dibujado los primeros mapas, la han denominado con diversos nombres, como por ejemplo Ancoyacu, río de Sausa o río de Jauja, Hatunmayo, río Grande y otras denominaciones. Es importante mencionar que el actual Valle del Mantaro es considerado la despensa del Perú. También es conocido como el anchuroso Valle del Mantaro. Así que hoy día nos centraremos justamente en describir estas diferentes denominaciones. Tal es así que el nombre del Valle del Mantaro ha sido tan diverso que muchos la han llamado el río de los mil nombres. Tan curioso, tan atractivo y al mismo tiempo con una urgente necesidad de protegerlo y cuidarlo. Hoy hablaremos del río Mantaro. Diversos escritos que hablan acerca del Valle del Mantaro mencionan a este anchuroso valle y por ende el río con diferentes denominaciones desde la llegada de la escritura a tierras del Nuevo Mundo, es decir, a tierras americanas. Como por ejemplo, los principales escritores que mencionan y hacen referencia textual al Valle del Mantaro con su antigua denominación es Pedro Cieza de León, también Felipe Guamán Poma de Ayala, Juan Polo de Ondegardo y Diego Méndez, que es uno de los primeros cartógrafos que trazan los primeros mapas del Nuevo Mundo. En las siguientes referencias bibliográficas haremos un pequeño análisis de cada una de estas citas textuales. Uno de los cronistas que hace referencia al Valle de Jauja es Pedro Cieza de León, al mencionar que Tupac Yupanqui fue quien como inca correinante junto a Pachacútec llega al santuario de Pachacamac y desde allí se habría dirigido hacia la campaña de anexión del Valle de Jauja hacia el año 1460, Pedro Cieza de León, 1985. Por otra parte, Felipe Guamán Poma de Ayala hace referencia al valle, a los indios huancas y al dominio inca en el mismo espacio temporal, al mencionar que el inca Huáscar alguna vez tuvo como sede de gobierno del Tahuantinsuyo al valle de Sausa, al escribir: desde el valle de Sausa, indios huancas, gobernó y reinó este dicho inca. Las incursiones españolas pisan suelo del actual territorio peruano por primera vez en el año 1527. Desde este año en adelante llegan grupos de españoles, entre ellos Juan Polo de Ondegardo, que realiza varios registros del nuevo virreinato, y Diego Méndez, quien realiza los primeros dibujos de los mapas y descripciones de los territorios locales que recorre. Al respecto, Guillermo H. Prescott, en la traducción del libro Historia de la Conquista del Perú, cita literalmente a Polo de Ondegardo, en la que describe, hablando por su propia experiencia, que el señor presidente Gasca pasó con la gente de castigo de Gonzalo Pizarro por el Valle de Jauja. Estuvo allí 7 semanas, a lo que me recuerdo. Se hallaron en depósitos maíz de 4 y de 3 y de 2 años más de 15,000 hanegas junto al camino. He allí comió la gente, y se entendió que si fuera menester mucho más, no faltaran en el valle en aquellos depósitos, conforme a la orden antigua, porque a mi cargo estuvo el repartirlas y hacer la cuenta para pagarlas. Como parte de un relato sobre el Valle del Mantaro y sus mil nombres, Sandro Bocio Suárez refiere que el padre mercedario Martín de Murúa escribió en una de sus crónicas en 1606, en la que exalta la existencia de un valle de muy buen temple y de mucho regalo, llamado Jauja, donde primero estuvo poblado la ciudad de los reyes, aunque después la pasó el marqués de Pizarro al Valle de Lima, por no estar tan lejos del puerto y el Callao. Asimismo, el cronista, científico y sacerdote jesuita Bernabé Cobo
En sus escritos sobre la fundación de Lima hace referencia al Valle de Jauja de la siguiente manera, mencionando literalmente: y lo que no es de menos consideración, el primer obrague de lana de Castillat que hubo en esta tierra, lo fundaron estos caballeros en su repartimiento de indios del Valle de Jauja, el cual permanece hasta hoy en el pueblo llamado de Zapallanga, Bernabé Cobo, 1882, haciendo referencia a sus crónicas del año 1639. Por otra parte, Bernardino Izaguirre Ispizúa publica algunas crónicas acerca de las misiones llevadas a cabo entre 1781 y 1791 por los padres franciscanos Fray Francisco Álvarez de Villanueva y de los padres Fray Mateo Méndez, Fray Agustín Sobreviela y Fray Tadeo Giles en su obra denominada Historia de las Misiones Franciscanas y Narraciones de los Progresos de la Geografía en el Oriente del Perú, en la que se refieren varias veces al valle y río de Jauja de la siguiente manera: un poco más arriba de la unión del Paro y Apurímac le entra a este por la parte del occidente el río N, que se compone de los de Jauja, Huanta, Tarma, Perené, Cocharcas, Anapati, Puyeni y otros, que incorporados todos bajo el nombre de Paro desaguan en el Ucayali. Asimismo, como recomendación de las medidas que debe considerar la corona española, se indica: 14 leguas al sur de Tarma, en el valle de Jauxa, deberán subsistir el colegio de Ocopa para restaurar las misiones de la frontera de este gobierno, que son los de Sonomoro, y por consiguiente, para facilitar su logro, volverán al cuidado de los misioneros de los pueblos de Comas y Andamarca. Habiendo referido algunas citas textuales, queremos agradecer al mismo tiempo a todos nuestros seguidores, asimismo a las personas que están viendo el presente video. De la misma manera queremos mencionar que este video llega gracias a Tejidos Airam, de María Guadalupe Mayaupoma, una empresa dedicada a la confección de prendas en fibra natural de alpaca. Se hacen prendas a gusto del cliente y se atienden pedidos en todo el Valle del Mantaro. También se realizan envíos a nivel nacional. Pueden realizar sus pedidos al 964-953-797. Tejidos Airam. Así como hemos analizado las diversas citas bibliográficas en las crónicas y en los textos antiguos, también en los siguientes minutos analizaremos los diversos mapas que se han trazado en las diversas épocas, desde el siglo XVI, XVII, XVIII hasta el siglo XIX. Asimismo, algunos mapas a partir del siglo XX, en el momento en la que la denominación de Río del Mantaro se ha comenzado a asentar con mayor notoriedad. Entonces, comencemos a analizar estos mapas. Diego Méndez es el autor de uno de los primeros mapas más importantes del Nuevo Mundo, que data del año 1574, y es considerado como el primer mapa existente del Perú, titulado Peruviae Auriferae Regionis Typus, la que según Raúl Porras Barrenechea es el de mayor fidelidad y precisión geográfica, considerando que debió haberse realizado en base a fuentes locales. En este primer mapa, como podemos observar, se detalla literalmente el río de Sausa, ubicado en la Sierra Central, y traspasando las zonas montañosas de la cadena central, llegando hasta un río denominado Chipanigua, posiblemente haciendo referencia al río N o al río Tambo. Por otra parte, en 1597, Corneille Whitfleet y Giovanni Antonio Maggini publican el primer atlas dedicado por completo a los mapas de las Américas, es decir, el Nuevo Mundo, titulado Historia Universal de las Indias Occidentales y Orientales y de la Conversión de los Indios, en la que incluyen un mapa del Perú titulado Peruani Regni Descriptio, donde se destacan poblados y las áreas geográficas más importantes, en la que se incluye el río del actual Valle del Mantaro como río de Sausa, registrado literalmente en el mapa como R. de Sausa, como podemos observar en el mapa. Por otra parte, Johan Blue publica en el año 1662 en Ámsterdam los primeros volúmenes de lo que en 1665 sería el Atlas Mayor, considerado como el mejor atlas jamás publicado, tanto en su propio tiempo e incluso hasta hoy en día, ya que destaca en exhaustividad, grabado, color y producción general.
En este atlas se incluye un mapa detallado del Perú en la que destacan poblados principales, ríos, valles, cadenas montañosas y otros. Asimismo, detalla las ocupaciones étnicas ubicados en la geografía del mapa. Así aparecen los atavíos, los taramas, los sausas y huancas en la Sierra Central, por donde discurre un río desde las cercanías del lago Chinchaycocha, que aparece en el mapa como Laguna de Chincacocha, como podemos observar en el mapa, hasta su encuentro con el río Parcos, que baja desde Huancavelica. Este río, y en toda su extensión, es denominado en el mapa como río Sausa, grabado literalmente en el mapa como R. Sausa, incluso hasta más allá de las ocupaciones étnicas de los huancas. Asimismo, en el siglo XVIII, en el año 1763, se publica el Atlas Geogra, en la que se incluye un mapa de gran parte de América del Sur, con el título Carta de la Tierra Firme, de Perú, de Brasil y de los países del Amazonas. En este mapa se detalla límites políticos y administrativos, ríos, nombres de lugares, canales, fortificaciones, bosques, lagos y otros. En este mapa destaca la ausencia de la denominación del río Mantaro como tal. En cambio, se resalta el nombre del valle de la Sierra Central como Valle de Sausa y el río como Río de Sausa, incluso hasta las áreas de Huancavelica y Huamanga, como se puede observar en el mapa que estamos transmitiendo en este momento. En otro mapa que data de 7 años después, el arquitecto César Martínez cita un mapa del Valle del Mantaro, trazado por el padre Agüeros en el año 1770, extraído del Boletín de Lima número 6 de mayo de 1980, del artículo Los franciscanos de Ocopa y la cartografía regional del centro, en la que se puede evidenciar las particularidades de los asentamientos del Valle del Mantaro y del grado de importancia que en ese entonces tenía la provincia de Jauja y el convento de Ocopa, así como los 15 curatos establecidos en el valle. Por sobre todo ello, se aprecia claramente resaltado la denominación del río que recorre desde Jauja hasta Chongos con el nombre de Río de Jauja, como podemos observar en las gráficas o en el mapa adjunto. El padre Fray Manuel Sobreviela, misionero franciscano español natural de Aragón, también recorre los valles del río Marañón, Huallaga y Ucayali, realizando registros e informes que le sirvieron para elaborar lo que sería el primer mapa editado en Lima. El mapa del padre Sobreviela fue publicado por la Sociedad Amantes del País de Lima en el Mercurio Peruano, en el año 1791. En este mapa, cuyo objetivo principal fue seguir el recorrido de los ríos, se detalla la denominación de los ríos en la que destaca claramente la distinción entre la extensión del río de Jauja, desde La Oroya, siguiendo el curso hasta Huancayo, Zapallanga e Izcuchaca, y posiblemente más allá, ya que la denominación de río del Mantaro o río Mantaro recién se evidencia antes de que se uniera al río Apurímac, como podemos observar en el mapa adjunto. En el siglo XIX y en el siglo XX, el Perú pasa por dos procesos históricos muy importantes: las guerras de independencia y la guerra con Chile. Durante este proceso hay dos autores principales que comienzan a realizar estudios geográficos en el Perú. Uno de ellos es Felipe Paz Soldán y el otro es Antonio Raimondi. De ellos dos nos ocuparemos de hablar en los siguientes minutos. En 1865, durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla, es publicado en París el primer atlas geográfico del Perú por el historiador y geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán, el cual es ilustrado con impresionantes mapas, planos, mapas temáticos, paisajes e información estadística del Perú y sus diversos departamentos. En esta grandiosa publicación se detalla exhaustivamente los departamentos de Junín, Huancavelica y Ayacucho, incluyendo sus provincias, distritos, poblados, cadenas montañosas y el recorrido de los ríos, así como sus denominaciones en cada tramo. Como en ninguna publicación antes vista, se plasma el recorrido del actual río Mantaro con su denominación antigua de Río de Jauja. En el mapa del departamento de Junín, el río de Jauja se extiende desde los distritos del sur del actual valle como Chongos Bajo, registrado como Chongos Viejo, e incluso hasta Vilcabamba, al sur.
y sigue su recorrido en el departamento de Huancavelica, pasando por Iscuchaca, Tayacaja, Anco y Mayoc, hasta llegar cerca al puente de Huarpa, en los límites con el departamento de Ayacucho, de donde voltea hacia el norte, con el mismo nombre de Río de Jauja o Angoyacu, pasando por Paucarbamba, Colcabamba y Surcubamba, hasta llegar al poblado de Matará, ya está en zona selvática. Este último poblado de Matará o Matara posiblemente sea el verdadero origen del nombre del río Mantaro, llamándose así desde este punto en adelante, como es registrado en el mapa de Paz Soldán, ya que en su recorrido por los poblados de Huachocolpa, Sana y Vizcatán, hasta su encuentro con el río Apurímac se le denomina río Mantaro, acotando además que desde este punto el río es navegable, como se puede observar en los siguientes mapas que estamos transmitiendo. La extensión del río de Jauja fue ampliamente conocida y difundida 14 años antes de la guerra con Chile. Otro estudioso contemporáneo a Mariano Paz Soldán fue el italiano Antonio Raimondi, que llega al Perú en 1850. Luego de nacionalizarse como peruano, desempeña varios cargos académicos y en 1862 obtiene el grado de doctorado en Ciencias Naturales por la Universidad de San Marcos. Realiza innumerables viajes a todo el Perú entre los años 1851 y 1869, con apoyo económico del Estado peruano, para estudiar la naturaleza, minerales, fósiles, arqueología y demás temas de interés científico. Como parte de sus estudios lleva a cabo un detallado registro de la geografía del Perú, cuyos trabajos fueron adquiridos por el Estado peruano, para formar un museo que llevaría el nombre de Museo Raimondi. Además, se decidió publicar sus estudios en la imprenta del Estado y se formó la oficina de redacción de la obra El Perú en el año 1873 para presentarlo en el año 1874 como estudio preliminar de la obra como el tomo 1 de El Perú. Antonio Raimondi, en su obra El Perú, de 1874, no es muy claro al referirse al actual río Mantaro, pues en toda su obra hace referencia al río Mantaro con diferentes topónimos, como por ejemplo río Pari, río Oroya, río Grande, río Jauja, río Huancayo y río Angoyacu, pero siempre hace predominar al de río Mantaro. Posiblemente sea este el verdadero motivo por el cual el nombre de río de Mantaro termina por predominar sobre el resto. Al respecto, Sandro Bocio Suárez, en su relato sobre el Valle del Mantaro y sus 1000 nombres, refiere que varios autores describen el Valle del Mantaro en sus obras, pero es Antonio Raimondi quien en su famosa enciclopedia El Perú registra al ancestral río de Jauja como río Mantaro, a raíz de la cual quedó asentado el nombre de Mantaro. Antonio Bocio, 2011. Ya en el siglo XX, en el año 1913, se elabora uno de los primeros mapas oficiales del Perú, después de la guerra con Chile, que fueron distribuidos gratuitamente. En ella se trazan los límites territoriales, los departamentos, así como la red hidrográfica del Perú. En este mapa se observa que el río Jauja ya no se evidencia y por el contrario se le atribuye la denominación de río Mantaro, por extensión desde su unión con el Apurímac hasta sus nacientes en las alturas de la región Junín. Es entonces, recién desde estas primeras décadas del siglo XX, en que el Valle del Mantaro es denominado como tal por las posteriores publicaciones. A pesar de las variadas denominaciones, basado en las evidencias históricas, bibliográficas y cartográficas, son dos denominaciones las que principalmente sobresalen. Una es la denominación del río como río Sausa, río de Sausa o río de Jauja, como la gran mayoría de los escritos y mapas lo han registrado, y por ende el valle ha sido nombrado como Valle de Jauja o Valle de Sausa. Podemos decir que este nombre es uno de sus nombres antiguos o ancestrales, con los cuales los primeros cronistas españoles la han registrado, y que se ha mantenido por más de 4 siglos. El otro nombre, como es conocido hasta la actualidad, es el de río Mantaro, y por ende Valle del Mantaro, cuya denominación inicial solo se le atribuía al tramo de río antes de su encuentro con el Apurímac, como se evidencia en la gran mayoría de mapas hasta el siglo XIX. Esta última denominación, como Valle del Mantaro o río Mantaro, según varios autores, sería de origen selvático, podría ser Campa, Aru o Yanesha,
y se comienza a plasmar en los mapas recién en los inicios del siglo XX, con la principal influencia de Antonio Raimondi y sus trabajos cartográficos costeados por el Estado peruano. Dicho nombre se ha mantenido hasta la actualidad debido al respaldo del Estado peruano a los estudios del autor italiano a través del encargo de la Sociedad Geográfica de Lima de las publicaciones de su obra El Perú después de su fallecimiento en el año 1890 y posguerra con Chile. Después de todo este análisis que hemos realizado de este hermoso río, y no solamente el río, sino también de todo el Valle del Mantaro, que está conformado pues por 4 provincias, Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo, es menester de nosotros como pobladores del Valle del Mantaro cuidarlo y protegerlo, no solamente por su importancia ecológica o por su importancia ambiental, ya que hoy en día vemos pues que sus aguas son contaminadas por relaves mineros, por diversas actividades humanas. Entonces pues instamos desde este canal, instamos desde nuestra página web cuidar este hermoso Valle del Mantaro. Sabemos pues que no tendremos como personas individuales un impacto fuerte, pero hacer algo es mejor que no hacer nada. Cuidemos nuestro patrimonio natural que es el Valle del Mantaro, el río Mantaro, porque como hemos podido ver durante todo este video, no solamente tiene una importancia ambiental, sino también una importancia histórica. Cuidemos nuestro anchuroso Valle de los Mil Nombres, nuestro anchuroso Valle del Mantaro. Cuidémoslo y protegémoslo siempre.